¿Qué tal, muchachos? Continuando con el tema de trigonométricas inversas dentro de las derivadas, vamos a realizar el reto 36 del ejercicio 32. Vamos a guardar este material, chavillos, para otros grupos, futuras generaciones. ¿Me permiten grabar el material, chavillos? Sí, profe, Sí, profe. adelante. Adelante. Muy bien. ¿De qué nos damos cuenta aquí? Fíjense bien. Hay que identificar en cuántas partes está dividido nuestro ejercicio. Nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos una suma. Y de acuerdo a la jerarquía de operaciones, la suma nos permite segmentar nuestros ejercicios principales en elementos individuales. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un menos x sobre 3, esa sería una parte, y la otra parte sería el 5 sextos multiplicando a la arcotangente. Lo siguiente sería identificar cuál sería el ángulo en este caso para nuestra función trigonométrica inversa. Y nos damos cuenta que el ángulo sería tangente de x sobre 2. Por eso la colocamos aquí en color verde. Y empezamos, chavillos, a realizar la derivada. Y vamos a realizar su interpretación. ¿Cómo sería esto? Fíjense bien. Del lado izquierdo tenemos que la derivada va a ser igual a, y obviamente voy a derivar por secciones. Voy a representar la derivada, chavillos. Sería la derivada con respecto a x. ¿De quién? De menos un tercio de X. Correcto. Entonces, voy a colocar aquí el paréntesis. Y sería de menos un tercio de x. Es correcto esto, chavillos. Aquí estaría. Y luego me dice más. 5 Ahora sería sextos. correcto. La derivada con respecto a x de todo lo que tenemos a continuación, que en este caso sería 5 sextos de la arcotangente. Aquí la voy a colocar dentro de un corchete. Y aquí estarían las dos secciones de nuestro ejercicio. Para poder resolver, por ejemplo, nuestra primera derivada, chavillos, pues sería un poco sencillo, ¿no? Porque, pues obviamente sabemos que esto es menos un tercio de x. Sabemos que este menos un tercio, como es una constante, la podemos poner por separado, multiplicando la derivada. Entonces este menos un tercio pasa aquí ya del frente, multiplicando la derivada, chavillos. Me queda derivada de x con respecto a x, 1. 1. Correcto, y al multiplicarla por un tercio, pues me queda el menos un tercio, con su correspondiente signo negativo. Ahora, este 5 sextos, chavillos, pues es una constante, que también la puedo sacar de la derivada, multiplicándola. Y nos enfocamos ahora con la derivada del arcotangente. Esta derivada del arcotangente, chavillos, la voy a colocar aquí abajito. Y, chavillos, procedemos a hacer la derivada de nuestra función trigonométrica inversa. Y en este caso tenemos una arcotangente. Entonces nos traemos la fórmula. Y realizamos su interpretación. ¿Qué nos dice esta formulita, chavillos? Bueno, pues primero identificar el ángulo, que viene siendo el 2 tangente de x sobre 2. Y nos damos cuenta que la derivada de un arcotangente, pues es esta fracción. Entonces venimos y hacemos nuestro cambio correspondiente aquí, chavillos. Vengo y coloco el corchete y sustituyo el valor de la variable, que en este caso aquí sería 2 tangente de x sobre 2. Y recuerda que aquí sería la derivada de la variable. La coloco aquí al frente. Entonces sería la derivada de 2 tangente de x sobre 2. Chavillos, pues me doy cuenta entonces que dentro de esta derivada hay otra derivada. Entonces hay que realizar esta que tenemos aquí. Y la ponemos aquí por separado. Implica, bueno, si se fijan aquí es 2 tangente de x sobre 2. Me doy cuenta que este 2 es una constante que podemos poner por separado, multiplicando la derivada. Y voy y busco a lo que es igual a la derivada de una tangente, chavillos. Es secante cuadrada del ángulo. Correcto. Entonces,
Le traigo la formulita de la derivada de la tangente. E interpretamos la fórmula, chavillos. Aquí está. Me dice, la derivada de una tangente es secante cuadrada del ángulo, y en este caso el ángulo sería x sobre 2 por la derivada del ángulo, y en este caso la variable, pues es nuestro angulito, chavillos, y lo coloco entre paréntesis. Y lo coloco aquí a un ladito. Y chavillos, como el 2 está multiplicando nuestra derivada, pues nomás la agregamos aquí al principio. Chavillos, ¿vamos hasta aquí claros con la derivada que estamos realizando hasta este momento? Sí, profe. Perfecto. Bueno, lo único que nos resta sería aquí simplificar. Acuérdense que este x sobre 2 es lo mismo que tener un medio multiplicando la x. Y este, chavillo, es un medio, pues como es una constante, la podemos sacar nosotros de la derivada y la ponemos multiplicando aquí al frente. Vamos a ponerle aquí un asterisco nomás para indicar que es una multiplicación. Y nos damos cuenta, chavillos, que la derivada de x con respecto a x es un 1. 1. Correcto. Y al multiplicarla por un medio, pues es un medio, chavillos. Pero este un medio, recuerda que está multiplicando a toda la función trigonométrica, por lo tanto, la trasladamos aquí al principio. ¿Estamos de acuerdo, chavillos? Okay. Sí, profe. Sí. Correcto, entonces ya nomás simplificamos esta parte de aquí. Nos doy cuenta que 2 por un medio, ¿cuánto sería, chavillos? 1. 1. Correcto. Entonces ya nomás me quedaría multiplicando entonces el 1 por la secante cuadrada. Y nos quedaría así. Por lo tanto, este resultado vengo y lo coloco aquí arribita. Nos damos cuenta entonces que en lugar de poner la derivada de 2 tangente de x sobre 2, chavillos, pues colocamos el secante cuadrada de x sobre 2 ya como su resultado. Y ahí estaría. Chavillos, pues algo importante aquí también. Si se fijan, esta sección de aquí pues está elevada al cuadrado, entonces podemos elevarlo al cuadrado. Y esta secante pues está multiplicando al numerador. Entonces, esta secante cuadrada de x sobre 2 multiplica al 1, me quedaría de esta forma. Y este 2 al cuadrado sería un 4. Sí. Y esta tangente, correcto, al elevarlo al cuadrado, chavillos, lo vamos a representar con un 2 arriba de la n. Aquí estaría. Entonces ya quitamos nuestro exponente. No hace falta este paréntesis en el cuadrado. Este sería el resultado, en este caso, para la derivada de la arcotangente. Chavillos, entonces nada más recordar, nosotros teníamos la derivada de un arcotangente y este es el resultado. Y acá tenemos nuestra expresión general. Entonces, de lo que nosotros tenemos aquí es que en lugar de colocar la derivada ya de la arcotangente, pues escribimos su resultado. Que en este caso sería esta sección que tenemos aquí. Multiplicándose. Chavillos, ¿hasta aquí vamos claros con el ejercicio? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Muy bien, chavillos. ¿De qué nos damos cuenta ahora? Fíjense bien. Lo primero que vamos a empezar a hacer es hacer los cambios correspondientes de nuestras funciones trigonométricas, secantes y tangentes. Las vamos a cambiar a senos y cosenos en primera. Y después nos vamos a ocupar de los ángulos. El ángulo dice que es un x sobre 2 y hay que tratar de buscar que estos ángulos sean sencillos. Por lo tanto, vamos a ver. De entrada,
En el numerador vamos a empezar a hacer nuestros cambios correspondientes. Vamos a continuar el ejercicio aquí del lado derecho, fíjense bien. Esto es igual a... Bueno, pues el 5 aparece multiplicando acá a un ladito, ¿no? Sí. Sí. Y el 6 Y el 6 también. aparecería multiplicando a todo el denominador, ¿o no? Digo, si lo ponemos en el denominador, pues está bien. Y lo pondríamos como algo con un corchete. Así. Y este 6 lo dejamos multiplicando aquí a un ladito. Y ya quitamos esta parte de aquí. Ahora, vamos a sustituir las identidades, chavillos. Hay una identidad que nos dice, vamos a empezar a usar las identidades, vamos a colocar, yo creo que vamos a usar como unas 4 y yo creo que vamos a usar unas 2, 3. Vamos a ver. Primera identidad a utilizar sería la de la secante, chavillos. Una identidad que nos relaciona la secante con coseno. Sería 1 sobre... Sí, 1 coseno de la- sobre coseno de... ¿verdad? Sí, Chavillos, pero como esto está elevado al cuadrado, del lado derecho al cuadrado, pues también del lado izquierdo lo elevo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 1 sobre coseno cuadrado correcto. del ángulo. Ajá, entonces ponemos coseno cuadrado. Entonces vamos a colocar esto en color rosita para indicar que este es el cambio de la primera identidad. Que vendría siendo este. Vamos a poner este como el secante cuadrada en rosita para indicar el cambio que vamos a realizar. Entonces, en lugar de colocar la secante cuadrada de x sobre 2, lo coloco cambiándola con su identidad. ¿Estamos de acuerdo en esto, chavillos? Sí, profe. Muy bien. Sí. Pues a final de cuentas, el 5 al multiplicarlo, pues este 5 se va a ir hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, chavillos. Ahora la tangente. Hay una identidad trigonométrica que nos dice lo siguiente. Sería seno del ángulo entre, Sobre coseno del ángulo. correcto, es igual a la tangente del ángulo. Como está elevado al cuadrado, pues entonces todo lo elevo al cuadrado. Del lado derecho, elevo al cuadrado. Entonces también del lado izquierdo. Cuadrado del numerador, cuadrado del denominador. Sería de esta forma. Esa identidad es la que vamos a cambiar, chavillos. Entonces, vamos a colocarla en un color morado. Y eso es lo que vamos a cambiar. Entonces, en lugar de poner esta tangente cuadrada de x sobre 2, ponemos el seno cuadrado aquí y cambiamos su valor. Hasta aquí, chavillos, ¿vamos claros con el ejercicio? Sí, profe. Sí, Con el todavía. ángulo de un medio de X se quita así nada más. No, perdón. Hay que conservar todavía el ángulo, ¿verdad, chavillos? Sí. Este x sobre 2, qué bueno que se dio cuenta de eso. Seguimos todavía con los mismos angulitos, ¿eh? X sobre 2 y también igual x sobre 2. Es que con las identidades trigonométricas, como los ángulos son sencillos, nada más copié y pegué, pero recuerden que los ángulos son la mitad. Y luego, chavillos, nos damos cuenta que aquí tenemos una suma algebraica en el denominador. Hay que hacer esta suma algebraica, chavillos. De entrada, Vale. entonces, este 4 que está multiplicando, para que no diga a dónde pertenece, que no diga que no forma parte de algo, pues realmente va con el numerador, ¿verdad? ¿Sí, chavillos? Sí, profe. Ok, fíjense bien. Vamos a hacer la suma algebraica, la voy a hacer aquí directo.
El común denominador de esta suma algebraica, ¿cuál sería? El coseno al cuadrado. cuadrado del medio de X. Correcto. Entonces sería coseno cuadrado entre coseno cuadrado 1. Y esto que tenemos aquí lo pasamos directo. Más, ¿qué es lo que me dice aquí? Coseno cuadrado entre 1 por 1. Coseno Coseno al cuadrado. del ángulo. Así, ¿verdad, chavillos? Voy a quitar esta parte que tengo aquí. Y hasta aquí, si se fijan, pues en la parte del denominador realizamos una suma algebraica y podemos nosotros realizar una ley de la tortilla numerador con el denominador. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, profe. Ya para terminar esta primera parte de nuestro ejercicio, este 6, chavillos, como si estuviera sobre un 1, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, este 6 está multiplicando en la parte del numerador. Les digo porque lo voy a seccionar. Lo voy a separar en dos partes. Entonces, esto de aquí arribita, separo mi corchete, multiplicándolo con este 6. Y pues obviamente el 1 por el denominador, pues básicamente pues es el mismo denominador. ¿Estamos claros con esto, chavillos? Sí, profe. Sí. Y luego miren ya, para terminar, el denominador que tengo, coseno cuadrado de x sobre 2, es exactamente igual a este coseno cuadrado de x sobre 2. ¿Qué pasa en la ley de la tortilla con cuando son iguales los denominadores, chavillos? Se ¿Se cancelan. eliminan? ¿Se cancelan? ¿Se simplifican? Se ¿Correcto? simplifican. Ok, entonces fíjense bien. Este coseno cuadrado de x sobre 2 se simplificaría con este de acá. Por lo tanto, en el numerador nada más me quedaría un 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y en el denominador, chavillos, pues ya nada más me quedaría esta parte de aquí. Y chavillos, pues bueno, terminamos nuestra primera parte de nuestro ejercicio. Y pues la próxima clase lo terminaremos. Y hasta aquí nos quedamos con nuestra primera parte. ¿Vamos claros hasta aquí con el ejercicio, chavillos? Sí, Sí, profe. Claro que sí, Gracias. profe. Gracias. Perfecto, chavillos. Gracias por participar en el video. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.